Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es Murciélagata Textiles. Hoy vamos a hacer estos llaveros en forma de calavera de Halloween y lo vamos a decorar así estilo Catrina. Acá en la cajita de descripción te voy a dejar el patrón, acá te estoy mostrando cómo debes imprimirlo, ¿ok? Debes colocarlo en tamaño real para que mantenga la proporción, ¿ok? Esto es muy importante para que al imprimir solamente tengas que recortar y ya está. Se mantiene el mismo tamaño en el cual yo lo hice. Te voy a ser sincera, yo iba a hacer unos aretes para Halloween, pero a medida que iba trabajando me daba cuenta que eran muy grandes, muy estrambóticos y pesados, entonces decidí cambiarlo a llaveros. Además que en las historias de Instagram le pregunté a las personas, a mis seguidores, qué preferían, cuál de las dos opciones. Y a pesar de que fue un empate, realmente más adelante cuando le coloqué el gancho para el arete me di cuenta de que era demasiado grande. Entonces decidí hacer únicamente llaveros y quedó bastante chévere. Fui, compré los implementos para los llaveros y bueno, acá les voy a mostrar el proceso. Acá estoy usando la luz de mi celular como una fuente de luz, valga la redundancia, para poder calcar bien porque estaba muy oscuro ese día. Esta es una de las opciones que puedes utilizar para calcar, que a veces se nos complica. Y bueno, les muestro el hilo que voy a usar, esta marca. Es un hilo mercerizado, muy delgadito. Y como es una pieza pequeña, pues no voy a usar lana. Estoy usando algodón mercerizado. Y voy a usar una aguja de las pequeñas, no de las que yo creé, porque yo la tengo a partir del 3 milímetros, entonces voy a usar una de 2,5 milímetros para que quede bien pequeñita. Esta es la más pequeña que yo tengo. Y comenzamos enhebrando nuestra aguja. Esta aguja no trae enhebrador, ni siquiera trae tope. Creo que trae una gomita, pero bueno, pequeñita y ya se me perdió. Entonces voy a enhebrarlo y recuerda que tengo un video explicándote cómo enhebrar la aguja mágica y aplicar para cualquier aguja que tengas. Acá arriba te dejo el link para que refresques la memoria si no lo has visto o si ya lo viste. Más bien, refresca la memoria si lo viste y si no lo viste para que lo veas. Algo así, más o menos, y si no, todo lo contrario. Pero ustedes me entendieron. Y vamos a empezar por los ojos, la nariz y la boca, que todo va a ser negro. Realmente esta parte es muy simple, la vamos a hacer en punto plano. Digamos que la parte diferente de este bordado va a ser la decoración que le vamos a hacer. Allí vamos a experimentar un poquito. Y bueno, esta parte le voy a colocar un poquito de velocidad para que no sea muy largo el video y podamos enfocarnos en lo nuevo de este proyecto. Por si acaso, arriba te dejo el link donde trabajo solamente con puntos planos y te explico muy bien esa parte para que vayas allí un momentico y luego regreses. Yo realmente no soy de trabajar en formatos pequeños, no me atrae mucho, no me gusta, pero de verdad quería hacerme unos aretes. Pero a veces pasa así, a veces los proyectos te salen bien, otras veces no te salen, otras veces resulta que ibas a hacer una cosa y cambia por otra. Uno tiene que ser flexible en la vida. Y de todo se aprende. Acá aprendí a ser flexible y confirmé el hecho de que no me gusta trabajar en pequeño. O sea, no es que no me guste, pero no es mi favorito. Y ya que estamos disfrutando de este proceso en cámara rápida, te cuento que empecé una serie de videos de crochet con los puntos básicos, o sea, enseñando los puntos básicos. Y bueno, está bastante chévere. Voy a comenzar con puntos básicos, luego vamos a hacer proyectos. Esta es una técnica que domino bastante bien porque desde que tenía 19 años estoy trabajando con esto. Eh, ya tengo más de 30 y casi 40.
Pero bueno, entonces, nada, quiero que si no sabes trabajar en crochet y te interesa, porque de verdad que se pueden hacer cosas muy, muy bonitas, ahí está el video, te dejo el link aquí arriba y espero que pases por allí. Semanalmente voy a ir subiendo los puntos y luego vamos a ver qué proyecto chévere se me ocurre para que fortalezcas bien esos conocimientos. Y otra cosa que quiero experimentar es combinar técnicas, bordado tradicional, macramé con crochet, con patch needle, o sea, aguja mágica. Se puede hacer tantas cosas, además que he descubierto otras técnicas que por allí más adelante les voy a mostrar. Y estoy súper emocionada de hacer otros proyectos, no solamente el patch needle lo amo, yo creo que es lo que más me gusta, pero también hay que experimentar y combinar con otras técnicas y quedaría súper bonito. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando con eso más adelante y espero que me sigas, que le des like a mis videos para emocionarme y para motivarme un poquito más. Pero ya estoy motivada, de hecho. Porque es que yo creo que es bonito saber que lo que tú haces con tanto amor le gustan a las demás personas, que hay personas que comparten contigo esta pasión. Entonces, de verdad que me encantaría que comentaras, que preguntaras, yo respondo las preguntas, que me hagan todas las preguntas, las respondo y no sé, me encantaría saber que estás allí, que ves mis videos y que compartes conmigo esta pasión por los textiles. Ahora, retomando, lo que hice fue un bordado sobre bordado, es decir, bordé encima de lo que ya tenía del patch needle e hice un círculo porque vamos a hacer una flor. Esta parte sí es muy fácil, prácticamente estás bordando sobre lo que ya tenías bordado. Solo debes tener mucho cuidado de no levantar lo que ya tienes hecho. Puedes usar una aguja más pequeña también para hacer estos detalles. Acá yo estoy usando la misma, lo hago con cuidado y me sale bastante bien. Pero es válido e inclusive es hasta recomendable usar una aguja más pequeña. Acá para decorar estas calaveras quiero que uses tu creatividad. Líneas, círculos, unos triángulos, como tú quieras. Estas no las decoré tanto, ya luego hice otras que las decoré un poquito más. Pero quiero que veas cómo hago la flor, porque esta fue la parte como experimental. Y más adelante lo vas a ver. Ahora sí viene la parte en la que me puse a experimentar un poquito. Y es que yo quería hacer la flor en 3D. Es decir, los pétalos los quería con textura. Y lo que hice fue en la parte donde están los bucles, insertar la aguja allí para que estén del otro lado. Quizás sea bueno hacer esto antes de hacer todo lo demás. Eso es lo que yo hubiese hecho. Pero quería ver si podía hacerlo de esta forma. Digamos que es un poco de experimentar, de hacer una pequeña locura, porque sí, quizás hubiese sido mejor hacer la flor antes y luego hacer todo lo demás. Y rodearlo, o sea, como he trabajado siempre, ¿no? Pero acá, bueno, quería ver qué pasaba si lo hacía de esta manera. Y no es tan fácil, ¿ok? No es tan fácil. Yo creí que iba a ser un poco más fácil. Tenía mucho miedo de que se me fuera todo lo que había trabajado. Pero bueno, con paciencia lo hice. Esto es parte de aprender, de experimentar, de hacer algo mal de vez en cuando, de embarrarla de vez en cuando. Pero no, salió bastante bien. Solo que hay que tener cuidado de que no se te venga todo el trabajo encima. A mí me gusta mucho mostrarles mis aciertos y mis desaciertos. Creo que eso hace el canal como más genuino, porque no siempre las cosas nos salen bien y no siempre nos salen mal. Es decir, eh, aprendemos hasta de los errores y si yo me equivoco y cometo un error, eso les puede servir a cualquier otra persona que esté viendo el video.
Sinceramente, yo creo que aquí fue un error haber trabajado de esta manera. Tuve que haber hecho primero la flor y luego hacer todo lo que es el cráneo de la calavera. Pero ya no podía echar para atrás, así que simplemente le di play y seguí. Y aquí volvemos al tema del que les hablé al inicio del video sobre ser flexible. Y es que no nada más debemos ser flexibles en la vida, sino que también tenemos que aprender a resolver problemas, sobre todo si ya no hay vuelta atrás, como en este caso. Y ven, así es como el patch needle y todas estas artes manuales se, se compaginan con la filosofía de la vida misma. Y es cierto, porque así es, todo esto tiene que ver con la vida y bueno, todo tiene que ver con todo. Y bueno, vamos a seguir pancheando acá. Y la verdad es que sí, estuve pariendo un poquito. Es decir, me costó trabajo, casi lo daño, casi la embarro, pero logré salir adelante. Y bueno, vamos a adelantar este video porque de verdad no quiero que me estén viendo parir y parir y sufrir con este bordado. Y como no fue suficiente sufrir una vez con esta flor, decidí sufrir 2 veces. Así que vuelvo a hacer la flor. Y bueno, la verdad no me puedo quejar porque me encantó el resultado. A pesar de que quizá el procedimiento no haya sido el mejor, el resultado fue muy, muy bonito. Y ahora lo que voy a hacer es lo que ya saben, sellar y vamos a colocarle atrás fieltro para tapar todos esos bucles y luego le colocaremos todo lo que es la parte del llavero como tal. Acá estoy cortando los bucles a los lados, tratando de recortarlos lo más que pueda para que no sea muy grueso al momento de colocar el fieltro. Sin embargo, va a ser grueso porque obviamente tiene los bucles en la parte de atrás. Yo creo que sería bueno probar haciendo este llavero u otros llaveros, pero con bordado tradicional que no deja ese remanente en la parte de atrás. Es que trabajar con puntos planos es un dilema, porque gastas mucho material, es obvio que se gasta más material del que gastas con bordado tradicional, eh, y deja ese montón de lana atrás. Lo que sucede es que trabajar con el patch needle es mucho más rápido que con bordado tradicional, que tienes que hacer puntada tras puntada. Pero esto no lo vas a saber a menos que pruebes las opciones. Tienes que probar todas las opciones y elegir la que sea mejor para ti. Fíjate que acá ya tengo adelantado. Ok, ya hice otro para allí con unas florecitas como Frida. Le coloqué más decoración en la cara. Ya están listos con el fieltro. Tengo ya 2 que están listos con el fieltro y con el llavero como tal.
Estos ya están sellados, le pegué el fieltro. Ahora lo que voy a hacer es el sobrehilado. El sobrehilado ya lo conoces porque ya he hecho otros videos con este tema. Ya es la forma que yo generalmente más uso para terminar mis proyectos. Entonces tienes un montón de videos que ya he subido con el sobrehilado, así que vamos a hacerlo rapidito para que veas rapidito el proceso. Y cualquier duda, bueno, tienes otros videos por allá que te pueden ayudar. De hecho, tengo un video donde hablo sobre los sellados exclusivamente, las diversas formas de sellado que yo he experimentado, al menos que experimenté hasta ese momento, y acá te dejo el link por si quieres verlo. En esta última calavera le agregué unas pepitas, le coloqué unos bucles muy largos y las inserté en cada una de esas pepitas. Luego corté los bucles y ya está, muy sencillo. También lo hemos hecho antes, así que no hay ningún misterio en esto, ¿ok? Lo que pasa es que no quiero ser tan repetitiva, quiero darles ideas, pero también quiero traerle cosas nuevas y reforzar lo que ya sabemos, pero tampoco ser tan repetitivo con este tema. Por lo menos el sobrehilado ya lo hemos hecho, los sellados ya lo hemos hecho, ¿ok? Solamente es como darle un refuerzo y continuar. El fieltro o la tela que vayas a usar para cubrir la parte de atrás del bordado debe ser más grande, o sea, debe ser más grande que la superficie que vamos a cubrir, porque de esta forma queda mucho mejor y más prolija. Recuerda también que en la parte de atrás tenemos bucles y esos bucles van a crear va a mantener el bordado gordito, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que cubrir, la parte de atrás, y que se vea bonito. Recuerden esconder los hilos iniciales y finales, es decir, lo que queda de remanente luego de terminar este proceso. Esta es la forma en la que yo escondo el del inicio. Y bueno, voy a colocarles un poquito este proceso y luego lo coloco en cámara rápida. Va a estar un poquito duro porque recuerda que está sellado, tiene pegamento, entonces hay que hacer un poquito de fuerza. Voy a cortarle estos hilos porque me está complicando el trabajar, entonces voy a recortarlos de una vez para no tener problemas. Este es un truquito que puedes usar si está muy difícil insertar la aguja. Puedes usar una superficie dura, en este caso estoy usando este cuaderno que ya está viejito y feo, como ves ahí. Lo que vas a hacer es usarlo para hacer presión, ¿ok? Y que entre rápidamente la aguja. También puedes usar una pinza para jalarla, es decir, usa los medios que tengas a mano, ya que como dije antes, a veces está súper duro porque tienes tela, tienes lana o hilo y tienes pegamento. Y ya está listo la parte que es el bordado, la parte de abajo también lo cosí, quedó bastante bien. Acá están los otros que hice, realmente hice 4, ya le coloqué el llavero a uno. No voy a publicar lo del llavero, es decir, les explico, yo compré cada parte por separado, la cadena, el arito, el otro arito, pero como yo no trabajo con bisutería, no tengo los materiales adecuados, entonces no les voy a publicar
¿Cómo lo armé? Es sumamente fácil, abrí los huequitos, lo metí, pero trabajé con herramientas no las propias de la bisutería, ¿ok? Eso ya lo tienen que manejar ustedes aparte con lo que tengan. Yo usé unos ganchitos que tenía por ahí, inclusive lo hice con la mano y los armé. Y sí, les confieso que me encantaría trabajar con bisutería porque se lo puedo agregar a mis bordados. Mientras más conocimiento tenga de otras técnicas, se pueden combinar. Y es una materia que tengo pendiente más adelante. Pero bueno, mientras tanto, trabajamos con lo que tenemos. Ahora lo que voy a hacer es colocarle la parte del llavero a mi pequeña calavera estilo Catrina. Primero ubico el lugar donde voy a colocar el aro. ¿Ok? Este más o menos es el centro. Inserto mi aguja. El nudito está atrás, pero fíjate que dejé bastante hilito para luego esconderlo. Entonces lo único que voy a hacer es atravesar mi arito y darle varias puntadas reiteradas veces en el mismo lugar, ¿ok? Y luego esconder lo que son los hilos, pues los que quedan remanentes. Ya cuando ustedes terminen con la cantidad de puntadas que le quieran dar para reforzar bien ese llavero, lo que vamos a hacer es un nudito y luego esconder el hilo. ¿Cómo lo vamos a esconder? Vamos a traspasar el fieltro con la aguja para que el hilo quede dentro, lo cortamos y ya está. Ahora procedemos a esconder el otro. Lo que vamos a hacer en este momento es insertar la aguja y hacer lo mismo que hicimos con el otro hilo remanente. Ya tiene nudo, así que lo único que voy a hacer es traspasar el fieltro con la aguja y cortar nada más. Y listo, ya terminamos nuestro llaverito. Mira qué lindo quedó. Yo lo hice con motivo de Halloween, pero lo puedes hacer para un cumpleaños. Es un regalo ideal, sobre todo porque no lleva mucho material, ni mucho trabajo, ni mucho tiempo. Y es bastante lindo. Y con esto terminamos este video. Espero que te haya gustado esta nueva idea que puedes aplicar con el patch needle. También lo puedes aplicar con bordado tradicional. El patrón te lo dejo en la cajita de descripción. Puedes decorarlo como tú quieras. Y nada, espero que
me sigas por mis redes sociales, suscríbete para que puedas ver más contenido. Voy a seguir creando crochet, más proyectos en Patch Needle y en otras técnicas. Vamos a combinar. Las ideas nunca se acaban, hay muchas ideas, así que te espero por acá, nos vemos en otra oportunidad y que tengas una linda vida. Así que chaito, nos vemos, besitos, bye bye.